Dios te bendiga. Este es tu hermano y amigo José de Jesús Monita Gómez. Deseo con todo mi corazón y especialmente a todos esos lugares donde yo personalmente no puedo llegar, que esta grabación sea de bendición y motivación para tu vida. Hoy más que nunca nos es necesario buscar con más fervor la presencia de Dios. Recuerda lo que el Señor dijo a través del profeta Jeremías: y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Escucha esta grabación y que sea de grande bendición para tu vida. Estos son los deseos de tu hermano y amigo, el pastor José de Jesús Monita Gómez. Dios te bendiga. Quiero que abramos nuestras Biblias ahí en el libro de Jeremías, capítulo 36, en el versículo 23. Ahí vamos a estar considerando nuestro mensaje. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jehudi había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Quiero compartir un tema que lleva por nombre el libro indestructible de Dios. ¿Cuántos saben que la Biblia es el libro de Dios? Hay muchos libros seculares, pero ninguno puede compararse con este libro. Usted puede leer muchos libros seculares y cultivar su intelecto, pero la Biblia no solamente cultiva el intelecto, sino también, hermano, cultiva el espíritu y el corazón de los seres humanos. Así que la Biblia, hermano, supera todos los libros escritos que se hayan publicado en todas las épocas y en todas las edades. La Biblia es la palabra de Dios siempre presente, nunca pasa de moda. Hay muchas cosas que pasan de moda, pero este libro, aunque pase el tiempo y las generaciones, nunca pasa de moda, hermano. Podemos siempre confiar en la palabra de Dios. En cualquier problema, en cualquier circunstancia, en cualquier necesidad, en cualquier pregunta que tenga su mente o su corazón, usted puede encontrar esa respuesta en la palabra de Dios. Cualquier tema que usted quiera aprender lo puede encontrar en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En este capítulo que leímos de Jeremías, capítulo 36, encontramos que el profeta Jeremías acababa de escribir la palabra que Dios le había dicho que escribiera, o más bien se la había dictado a Baruch. Baruch era el escriba, y Baruch había copiado fielmente lo que el profeta le había dictado, la palabra que Dios le había revelado. Y cuando el rey Joacim estaba sentado escuchando las palabras del profeta Jeremías que estaban escritas en el rollo, dice la Biblia que se enojó, y conforme cada sección del rollo era leída, el rey Joacim la cortaba y la echaba en el fuego. Estaba quemando la palabra de Dios. Y Baruch, el escriba de Jeremías, regresó y le contó a Jeremías la triste historia de la quema de sus libros. Le dijo Jeremías: Joacim, mientras yo leía el rollo de las palabras que Dios te había dicho, Baruch le decía a Jeremías y le decía: Joacim las quemaba en la hoguera. Y Dios le volvió a hablar al profeta Jeremías y le dijo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las mismas palabras que estaban en el primer rollo. Y dice la Biblia en el versículo 28 y 32 que además fueron añadidas muchas otras palabras semejantes. ¿Qué podemos aprender de esta historia? En primer lugar, aprendemos que el hombre trata de destruir la Biblia. Hombres antiguos y modernos le han declarado la guerra a Dios y a su palabra. Y un conflicto abierto en contra de la palabra de Dios ocurrió en el año 597 antes de Cristo, cuando este rey Joacim, como rey de Judá, no quería, hermano, que Dios se entrometiera
en sus asuntos. No quería que Dios se metiera con él. No quería escuchar la palabra de Dios, porque Joacim andaba en un camino torcido. Joacim, rey de Judá, no andaba conforme a la palabra de Dios. Y por eso él cerró los oídos a la palabra del profeta Jeremías que Dios le había dado. Y se enojó. Y por eso quemó el pergamino que contenía la palabra de Dios. Hoy en día el hombre quiere apartar de igual manera de su camino la palabra de Dios. Quizá no la destruya, pero la rechaza y no quiere escucharla. ¿Cuántas veces las personas se le habla de esta palabra y le dicen a las personas: Jesús te ama, Jesús quiere ayudarte, Jesús quiere obrar en tu problema? Pero ¿cuántas veces hacemos oído sordo y no queremos oír la palabra de Dios? No queremos escucharla y la rechazamos, como este hombre. Ahora, la Biblia, hermano, nos recuerda que Dios es el Señor de todo. Dios es soberano. Aunque el rey Joacim estaba en el trono como líder del pueblo de Judá, mas sin embargo había otro rey por encima de él. Y la Biblia nos recuerda que Dios es sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y por esta razón, hermano, el hombre quiere hacer de la Biblia un libro falso. El hombre quiere torcer la palabra. Por eso se han levantado religiones falsas, porque el hombre quiere hacer de la Biblia un libro falso, porque el hombre quiere colocarse como número uno. Pero más sin embargo, hermano, Dios es el número uno. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros elegimos presidentes, alcaldes, gobernadores, pero el hombre, hermano, no es la cabeza sobre todo. Dios sí lo es. ¿Cuántos alaban a ese Dios maravilloso? Nos dice la Biblia en Jeremías 23, capítulo 23 y 24. Dice la Biblia: ¿acaso soy yo Dios de cerca y no Dios de lejos? Dice Jehová. ¿Acaso podrá alguien ocultarse en escondrijos para que yo no lo vea? Dice Jehová. ¿Acaso no lleno yo el cielo y la tierra? Dice Jehová. Dios está sobre todas las cosas. Dios no es un Dios limitado. Dios no es un Dios confinado a un solo lugar. Hermano, aunque el hombre tiene puesto de autoridad, mas sin embargo Dios tiene la última palabra. Y aunque Joacim era el líder de Judá y sus súbditos tenían que obedecer sus mandatos, mas sin embargo, hermano, Dios tenía la última palabra. Joacim no podía oponerse al propósito y al plan de Dios, porque Dios es el soberano y todo está sujeto a Dios. Aunque Joacim no quería que se publicara la palabra y la quemaba en la hoguera, mas sin embargo nadie iba a detener la palabra de Dios. La palabra de Dios es efectiva. La palabra de Dios es eficaz. Ningún hombre, ningún demonio puede detener la palabra. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Joacim quería oponerse a Dios. Joacim quería oponerse a la lectura de la palabra. Pero cuando Dios mete su mano, no hay quien lo pare. Y aunque Joacim no quería que se cumpliera el propósito de la palabra, mas sin embargo Dios es soberano y Dios estaba por encima de él. Y Dios iba a cumplir su plan y su propósito. Aprendemos también de esta historia que la Biblia nos reprende por nuestro pecado. Nos dice en Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Jeremías dice que el corazón del ser humano es engañoso. Nadie lo puede conocer. Ningún hombre puede conocer su corazón. Solamente Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. A ninguna persona le gusta que le señalen o que le digan que es un pecador o que tiene algún pecado. Mas sin embargo, hermano, la Biblia habla claramente de los caminos errados del hombre. Nos dice en Jeremías 14:10: así ha dicho Jehová a este pueblo, de veras que les gusta vagar y no detienen sus pies, por tanto Jehová no los acepta. Ahora se acordará de su iniquidad y los castigará por sus pecados. Dios, hermano, muchas veces a través de la palabra nos señala nuestros errores. Se lo señaló a Joacim. El pueblo de Judá y el rey Joacim andaban
erradamente, hermano, no andaban en los caminos de Dios, no vivían una vida consagrada a Dios. Y Dios le dio una palabra, y esa palabra trajo convicción, pero Joacim y el pueblo no quisieron oír la palabra de Dios. Muchas veces, hermano, cuando nosotros nos vamos saliendo del camino, Dios nos da una palabra y nos, aleluya, amonesta para que volvamos a sus caminos, para que nos enderecemos. Muchas veces cuando en nuestro corazón se quiere anidar una amargura, se quiere anidar una falta de perdón, se quiere anidar algún rencor, muchas veces, hermano, la palabra de Dios nos dice que eso no debe estar anidado en nuestro corazón, que en nuestro corazón debe haber amor, perdón, benignidad, bondad. Y la palabra de Dios nos ilumina, como dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Y la Biblia nos señala muchas veces algún área de nuestra vida que anda mal, no para juzgarnos, sino para corregirnos, porque Dios nos ama y quiere que participemos de su santidad. ¿Cuántos alaban a Dios? Una vez acá el rey de Israel quiso comprar una viña de su vecino, y este se negó y no se la quería vender. Y el rey se enojó, y la reina Jezabel tramó un plan para asesinar a Nabot y quedarse con la propiedad. Pero el profeta Elías hizo que el rey y la reina supieran que sus necias obras serían castigadas. Entonces ellos volvieron su rencor contra Elías y contra la palabra de Dios. Y aquí vemos, hermano, que la palabra es una lámpara que alumbra nuestro corazón, la que nos corrige. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir. Y así como la palabra de Dios reprendió al rey Joacim, rey de Judá, y a su pueblo por sus pecados, hoy también la palabra de Dios sigue redarguyendo de pecado. Hoy la palabra de Dios, hermano, cuando a alguien, aleluya, escucha la palabra y le dice: tú necesitas aceptar a Cristo, tú necesitas arrepentirte de tus pecados, y la palabra redarguye de su pecado, hermano, aleluya. Hoy en día todavía la palabra sigue redarguyendo los corazones de las gentes para que ellos abran su corazón a Jesucristo, aleluya, y les hace ver su pecado, y les hace ver su necesidad de Jesús, y les hace ver su necesidad de arrepentimiento, aleluya, y de recibir la salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano, por este santo libro precioso? También la Biblia le dice al hombre que se debe someter al señorío de Jesucristo. La palabra de Dios, hermano, penetrantes y poderosas para mostrar al hombre el camino de la salvación y de la redención. En el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 29, el profeta dice que la palabra de Dios es como un fuego que consume y como un martillo que quebranta la piedra en pedazos. La palabra de Dios le dice al hombre que Jesús debe ocupar el primer lugar en su corazón. Se dice que la máquina impresora que usó Voltaire para imprimir ataques contra la Biblia fue usada para imprimir Biblias después de su muerte. Voltaire había dicho: dentro de varios años la Biblia va a desaparecer, pero no fue así. Voltaire hoy está 3 metros bajo tierra, pero hoy nosotros tenemos la Biblia, hermano, en nuestras manos, y la palabra de Dios sigue cambiando nuestras vidas. La palabra de Dios sigue cambiando a los seres humanos. La palabra de Dios sigue transformando al drogadicto, al alcohólico, sigue cambiando los hogares. La palabra de Dios todavía sigue, hermano, bendiciendo nuestras vidas y recordándonos que Jesús debe estar sentado en el trono de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, hasta la casa de este hombre Voltaire, que era un ateo, llegó a ser oficina de la Sociedad Bíblica de París después de que él murió. En segundo lugar, aprendemos de esta historia de Joacim que el hombre no puede destruir la Biblia. ¿Por qué no puede el hombre destruir la Biblia? Recuerde que Joacim, mientras se leía la palabra, él arrancaba una hoja y la echaba al fuego. Se quemó un rollo escrito de la palabra de Dios. Pero recuerde que todavía la palabra está aquí. Joacim ya no está, pero la Biblia sí está. La Biblia es vigente. Amén. Ahora, ¿por qué no puede el hombre destruir la Biblia? En primer lugar, porque las escrituras son inspiradas por Dios. Jeremías escribió lo que Dios le dijo que escribiera.
No eran las palabras de Jeremías, sino las palabras de Dios a través de Jeremías. Los salmos no son escritos del hombre, sino palabras de Dios a través de los salmistas. Los escritos de Juan, de Pedro y de Pablo no eran sus palabras, sino la palabra de Dios dada por el Espíritu Santo. En 2 de Timoteo 3:16 leemos que toda la escritura es inspirada por Dios. El hombre no puede destruir la Biblia, hermano, porque las escrituras son inspiradas por Dios. Dios les dictaba lo que ellos tenían que escribir. Pedro, Juan y Pablo no escribieron las ideas que ellos querían, sino las palabras que venían a su corazón, porque Dios se las ponía. Por eso usted puede leer este libro, de Génesis hasta Apocalipsis, los 66 libros de la Biblia, y usted no puede encontrar ningún error. Jesucristo es el tema central de la Biblia. Moisés vivió cientos de años antes que Daniel y que Juan el apóstol, pero ellos no se pusieron de acuerdo. Juan el apóstol no le dijo a Moisés: Moisés, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a escribir este tema, o con Daniel, o con Jeremías, o con Ezequiel. Ellos no se conocían. Ellos vivían en diferentes épocas, mas sin embargo el Espíritu Santo, que es el que los inspiró tanto al uno como al otro. Y por eso este libro no contiene errores, porque es inspirado por Dios y nadie puede destruir este libro. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Por qué no puede el hombre destruir la Biblia? En segundo lugar, porque las escrituras viven eternamente. Nos dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es activa y poderosa. Hermano, este libro no es un libro muerto. Este libro es un libro vivo. Y cuando usted lo lee, usted está recibiendo la vida de Dios. Muchas veces yo he leído este libro, muchas veces me siento a leerlo, y cuando yo lo estoy leyendo empiezo a llorar, porque siento que emanan las palabras, hermano, y yo empiezo a derramar mis lágrimas cuando estoy leyendo la palabra. Y hay veces cuando estoy leyendo la Biblia que el Espíritu Santo me trae palabra y empiezo a escribir lo que Él me da, porque esta palabra no es un libro común y corriente, es la palabra inspirada de Dios. Es la palabra que trae vida, es la palabra que impregna tu corazón. En las antiguas pirámides de Egipto se han encontrado semillas y se han plantado, y las semillas que han estado dormidas, por decirlo de esa manera, por millares de años han germinado y producido plantas. Y así es la palabra de Dios. Póngala en el corazón de los hombres y vuelve a la vida, y produce vida la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque el hombre no puede destruir la Biblia, porque no podemos inutilizar la palabra de Dios ni inactivarla. Voltaire dijo: dentro de 50 años el mundo no escuchará más de la Biblia. Y estas declaraciones hechas en los años 1700 nunca pasó. Isaías 40 versículo 8 declara: la hierba se seca y la flor se marchita. ¿Cuántas veces vemos una flor y al día de mañana usted la ve seca? Usted ve el pasto verde y después lo ve seco. Dice la Biblia: la hierba se seca y la flor se marchita, porque son efímeros, son pasajeros. Pero dice la Biblia: pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Estas palabras fueron escritas por el profeta Isaías hace más de 2750 años y no han perdido su valor con el tiempo. Todavía siguen, hermano, transformando las vidas. Todavía sigue dándonos esperanza. Muchas veces cuando yo he tenido problemas, la Biblia me ha dado aliento. Recuerdo en una ocasión cuando estaba pasando por un problema y yo iba del templo a mi casa, iba llorando por la calle, y yo decía: Señor, háblame. Y cuando llegué a la casa, entré a la cocina y en la mesa había un papel. La mesa no había nadie, un papel solamente. Y agarré ese papel y empecé a leer ese papel, y esas palabras, hermano, como que saltaban de ese papel. Y había un versículo que decía: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y cuando leí esa escritura, hermano, empecé a llorar y empecé a llorar. Y yo le dije a mi mamá, le dije: ¿a quién puso ahí ese papel? Y me dijo: los puso tu hermano. Y yo salía afuera, hermano, ya estaba oscureciendo, alcé mis ojos al cielo que estaba
había muchas estrellas y empecé a llorar y le dije: gracias, Señor, porque me has dado aliento. Hermano, esta palabra no está muerta, esta palabra está viva. Cuando usted tenga un problema, lea la Biblia y ella le va a dar esperanza y ella le va a dar aliento. ¿Cuántos dicen amén? El hombre no puede destruir la Biblia porque la palabra de Dios no puede ser inutilizada ni inactivada. Ella sigue siendo efectiva. Ella sigue produciendo cambios. Ella sigue cumpliéndose. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué el hombre no puede destruir la Biblia? Porque el hombre sigue hambriento y sediento de la palabra de Dios. Por eso la Biblia no puede ser destruida, porque todavía hay hambre en el corazón de los seres humanos de la palabra de Dios. Usted puede ver allá en la sociedad, puede ver en la plana de los periódicos, gente que cuelga un mecate y se ahorca, gente que se pega un balazo, gente que se mata por los problemas y las crisis en que vive nuestra sociedad. La gente de allá afuera quiere escuchar una palabra de esperanza. Por eso la palabra de Dios no puede ser destruida, porque hay hombres y mujeres que necesitan oír esta palabra y que tienen hambre de Dios. Se cuenta de un hombre que visitó a Maurice Marrow. Este era un misionero bautista en Tanzania, África. Y este hombre de piel negra le pidió una Biblia a este misionero. Entonces el misionero le dio un ejemplar de la Biblia en el idioma Swahili. Después el misionero vio a aquel nativo con la Biblia dividida en partes. Y le preguntó a aquel misionero y le dijo: ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué le arrancaste las hojas? Y aquel africano le dijo: es que yo creí que no era correcto que solamente yo tuviera la Biblia y mi familia y mis amigos no tuvieran nada. Y él se había llevado la palabra de Dios, había dividido por libros y los había dado a otros que también querían una parte de las escrituras. Dios ha dado una sed interna y profunda por su palabra. En otra ocasión, un misionero llevó 300 Biblias a cierto país y él nunca pensó, hermano, la cantidad de gente que se iba a juntar. Y hizo una fila de gente, y cuando vio toda la multitud se quedó asombrado y le dijo: Señor, ¿de dónde voy a sacar tantas Biblias? Nada más me traje estas 300 para toda esta multitud. Y Dios le habló y le dijo: arranca hoja por hoja de mi palabra y dale a cada uno. Dice: porque una hoja de mi palabra es suficiente para salvar el corazón y la vida de ese hombre o de esa mujer y llevarlos a la vida eterna. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Y por último, ¿por qué el hombre no puede destruir la Biblia? Porque la Biblia da dirección y consuelo al pueblo de Dios. En el Salmo 119, 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En cierta ocasión un hombre de Dios dijo estas palabras: me gusta estudiar la guía que me informa del país al cual voy. Y eso es lo que hace la Biblia. La Biblia nos informa del país, amado hermano, al cual nosotros vamos viajando, que es la ciudad celestial. ¿Cuántos alaban a Dios? Encontramos también consuelo y paz en la palabra de Dios. Nos dice en el Salmo 119, 105: mucha paz tienen los que aman tu ley. Así que las escrituras traen bendición a los que creen en ella. Y puesto que la palabra de Dios es indestructible, necesitamos creerla. Necesitamos obedecer su mensaje. Que la palabra de Dios, amado hermano, tenga el primer lugar en nuestras vidas. Amanecerá un nuevo día para nosotros y nuestra vida tendrá éxito y prosperidad, porque eso fue el secreto que Dios le dio a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces dice: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.